Bueno, seguimos. Ahora María Angustia Salmerón, que no sabíamos si llegaría, pero ha llegado antes que su bebé. Es pediatra, es madre, defensora de la crianza única, y yo la sigo desde hace un tiempo por varios motivos, pero uno es por el que ha trabajado mucho sobre los adolescentes, ¿no? Nuestros niños, qué hacen en las redes sociales y cómo hacer que todo vaya mejor. Adelante. Muchas gracias especialmente a ti, Amalia, por permitirme estar aquí. Ella fue la que contactó conmigo. Yo soy blogger, pero totalmente aficionada, ¿eh? La verdad, bueno, sigo mucho de vosotros, conozco a la boticaria, bueno, a Amalia desde hace mucho tiempo y bueno, y la verdad que mi blog nació un poco pues a través de ser madre, y por eso el título de Mi mamá ya no es pediatra, porque me di cuenta cuando tuve mi hija, pues que con mi hija no podía ser pediatra, ¿no? Era su mamá, pero no era su pediatra. Y también me di cuenta de la cantidad de cosas que recomendamos como pediatra, que cuando eres madre te preguntas qué has hecho, ¿no? A veces con tus pacientes. En mi vida profesional trabajo en el Hospital La Paz y también en la Ruber Internacional, y me dedico fundamentalmente a la adolescencia. Y un poco por accidente, porque fue así, empecé a trabajar en el acoso escolar y en el ciberacoso, y ahora me he visto hablando de Internet y de adolescencia. Y me pidió Amalia que hablara de adolescencia y redes sociales. La verdad que resumir esto en 10 minutos es muy complicado. Yo le decía a Amalia, lo que más trabajo me ha costado es saber qué quería decir. Porque claro, en 10 minutos lanzar 2 o 3 ideas clave. Vamos a decir muy someramente qué son las redes sociales, pero pensando en qué son las redes sociales para el adolescente. Que la adolescencia, qué le puede aportar al adolescente las redes sociales, y yo creo que es algo súper importante, ¿no? Y es un tema que luego se tratará también, de cómo ha llegado el adolescente hoy a las redes sociales, ¿no? Y todo el tema de los nativos digitales. ¿Qué son las redes sociales? Son una herramienta, realmente no son ni buenas ni malas, todo depende de cómo lo utilices y qué uso hagas de ellas. Tiene una característica, y es que permiten la comunicación, y yo creo que esa es la clave, ¿no? Y la comunicación implica muchas cosas, y un adolescente, para que aprenda a comunicarse, probablemente tenga que tener ciertas habilidades. Y es una comunicación remota. ¿Y por qué pongo remota y entre comillas? Porque están pensadas para que tú no te comuniques con el que tienes al lado, sino que puedas lanzar tu mensaje a un grupo grande de personas, o que te comunica a lo mejor de tú a tú a alguien que tienes lejos, ¿no? Incluso a gente que no conoce. Y esa característica también implica que toda la parte del lenguaje no verbal se pierda. Y eso es una característica que no podemos olvidar, porque si tú, por ejemplo, no escribes un mensaje y te tragas una coma, puedes decir que no vas o que sí que vas. Todo depende de cómo lances el mensaje. Y hay otra característica, y es la velocidad. ¿Qué ocurre? Y esto hablamos de redes sociales, pero lo podemos aplicar a cualquier cosa relacionada con Internet. Pues ocurre que el tiempo, cuando tú te comunicas con alguien en el tú a tú, cuando éramos adolescentes, tu mensaje llegaba a tu amigo, llegaba a tu clase. ¿Qué ocurre cuando tú lanzas un mensaje en las redes sociales? Que no queda en ese momento, sino que puede perpetuarse y puede quedar para siempre. Y ocurre igual con el espacio. No queda en el sitio donde tú lo has dicho, ¿no? Si vosotros estáis tuiteando algo que yo he dicho, no queda aquí, ¿no? Sale. Y puede llegar incluso a ser a nivel mundial. ¿Eso qué ocurre? Que hace que la velocidad sea muchísimo mayor, la inmediatez sea muchísimo mayor y la difusión del mensaje sea muchísimo mayor. Y al final, estas son las principales diferencias cuando tú te comunicas de tú a tú o te comunicas a través de las redes sociales. O no, permiten comunicarse o no. Todo depende. Probablemente si tú le pones esta diapositiva a un adolescente, el adolescente te dice que por supuesto que se está comunicando. Probablemente muchos de los que estamos aquí, si vemos esta imagen, pensamos que los que están aquí, los que están en esa imagen no se están comunicando, aunque se pueden estar comunicando con otros. Pero para el adolescente esto significa comunicación. Bueno, ¿y qué es un adolescente?
Cuando yo empecé a trabajar con la adolescencia, había compañeros que me decían que si estaba loca. Pero tú qué... Bueno, para esto tendría que contar un poco mi trayectoria profesional muy brevemente. Yo decidí hacer pediatría porque quería hacer neonatos. Cuando estaba terminando la residencia, yo la hice en Granada y bueno, en ese momento neonatología era muy difícil porque el trabajo en el hospital estaba muy difícil y dije, bueno, pues como me gusta mucho atención primaria también, voy a hacer gastroenterología pediátrica. Bueno, eso me trajo a Madrid y al final fijaros dónde he terminado, ¿no? Bueno, pues mis compañeros, cuando yo dije que me iba a dedicar a la adolescencia, que también fue por situación, yo no la elegí, la gente lo que me decía es si estaba loca. Pero tú, ¿qué haces con los adolescentes? ¿Qué les vas a contar? Pero si son personas que irritan, que en cuanto entran en la consulta lo único que hacen es hacerte sentir incómoda. Y esa es un poco la imagen que tienen en general hasta los propios padres, ¿no? Sienten que tu hijo es tu hijo hasta que llega a ser adolescente y se convierte en extraterrestre, ¿no? Hay muchas definiciones de adolescencia. Está la definición de la OMS que dice que es la segunda década de la vida y que es el cambio de pasar de la infancia a la edad adulta, ¿no? Y esa transformación biopsicosocial. Pero a mí hay una definición que me encanta, que es de una periodista que se llama Eli del Valle, que tiene un libro que se llama Un adolescente bajo mi techo, y dice que el adolescente es aquel, es el momento en que tu hijo pasa de ponerse las zapatillas de deporte a encerrarse en la puerta del baño a ponerse los zapatos, ¿no? Y yo creo que eso lo define muy bien, ¿no? El periodo desde que tu hijo se pone zapatillas de deporte hasta que llega a ponerse los zapatos. Evidentemente estamos hablando de desarrollo psicoevolutivo, pero tenemos que tener en cuenta que a nivel neurológico el adolescente, lo último que se forma es la corteza prefrontal y ese es el freno del cerebro. Y lo que tiene más desarrollo del adolescente es su parte límbica. La inmediatez, la impulsividad, ¿no? La incapacidad de planificación. Redes sociales. ¿Qué va a hacer el adolescente en su adolescencia? Luchar contra lo aprendido, va a formar su personalidad. Necesidad de pertenecer al grupo, va a empezar a socializarse. La inseguridad, ¿no? El poder autoaceptarse a sí mismo y también autoaceptar al entorno. Y, por supuesto, una menor capacidad de autocontrol y un mayor cerebro emocional. ¿Y qué le dan las redes sociales? El anillo al dedo, ¿no? Si yo fuera adolescente, me encantaría estar en las redes sociales. Me dan inmediatez, ¿no? Yo mando un mensaje y mi amigo me contesta al segundo, ¿no? Fomentan mi impulsividad, mi gratificación inmediata. Y encima puedo llegar a un montón de gente y en la mayoría de las redes sociales casi lo único que se permite es que digan que me gusta. Pues lo tengo todo, ¿no? Permite que se socialice con otros adolescentes. Y eso para el adolescente es algo muy importante, sobre todo, fijaros, para los adolescentes que precisamente les cuesta trabajo socializarse. De hecho, la sensación que tienen ellos cuando tú hablas de redes sociales con ellos, que dicen, es que si a mí me quitan las redes sociales, a mí me convierte en una persona completamente aislada, porque no me entero ni cuándo mis amigos quedan, ni qué hacen, ni qué dicen, Para ellos es algo fundamental. La socialización con adultos, ¿no? Aunque esto puede ser un riesgo. El problema de la escasa supervisión en las redes sociales, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. La gran audiencia, el adolescente tiene que ser consciente de eso que hemos hablado antes, que ya no lanza un mensaje de tú a tú o de tú a tu clase, sino que está lanzando un mensaje que puede llegar a cualquier sitio. Le permite crear, y esto es una de las cosas que yo creo que es un paradigma que en el niño tenemos que darle la vuelta. ¿Por qué siempre los convertimos en consumidores de las nuevas tecnologías? ¿Por qué no los convertimos en creadores de las nuevas tecnologías? Probablemente si le preguntáis a un adolescente si tiene Twitter o tiene Instagram, porque es donde suelen estar, te van a decir que sí. Pero si tú le preguntas cuántos tienen un blog, probablemente el número de adolescentes que tienen un blog es muchísimo más pequeño. Y esa interacción no directa muchas veces lo que hace es que aumente su impulsividad. Y al final todas estas ventajas o posibles riesgos
están relacionados con riesgos específicos, ¿no? Los conflictos, el ciberacoso, el grooming, ¿vale? Los problemas de identidad digital, de netetiqueta, los problemas de privacidad, que son un problema muy importante en la adolescencia, el consumo, la adicción a las nuevas tecnologías, ¿vale? Y al final mayores riesgos. ¿Por qué pongo esto? Porque yo creo que es muy importante que lo entendamos. El adolescente de hoy, ¿cómo ha llegado a las nuevas tecnologías? Hay dos conceptos. Una cosa es el aprendizaje instrumental y otra cosa es la madurez. ¿Qué significa el aprendizaje instrumental? El uso tecnológico, el poder abrir y cerrar aplicaciones o el poder encender o apagar. Evidentemente, la mayoría de los que estamos aquí probablemente no hemos nacido exactamente con la tecnología, pero nos sentimos muy familiarizados. ¿Pero qué ha ocurrido? Que no ha llegado la tecnología en un momento de nuestra vida en la que teníamos cierta madurez. Entonces, por supuesto que hay adultos que hacen las cosas muy mal. Yo me pongo enferma cada vez que abro mi Facebook y veo que todas mis amigas ponen todas las fotos de su hijo desde la cesárea hasta el primer cumpleaños, el segundo cumpleaños y el tercer cumpleaños. Me callo, ¿eh? Pero a veces me da ganas de no callarme. Pero bueno, en general hemos llegado con cierta madurez. Y al final el aprendizaje instrumental no es tan complicado. A lo mejor en cosas muy concretas tenemos que leernos algún manual, pero bueno, llegamos. ¿Qué le ha ocurrido a las personas que han llegado a la tecnología ya con una edad más avanzada? Pues que para ellos el aprendizaje instrumental es muchísimo más complicado, pero son muchísimo más cautos. Al final utilizan Internet solo para lo que realmente le interesa, ¿no? Yo os pongo un ejemplo. Mi abuela, cuando llegó a las nuevas tecnologías, que fue en el ordenador de casa de mis padres, ella no podía entender que moviendo el ratón a la derecha del teclado se movía la flecha. Ella ponía el ratón en la pantalla del ordenador y por más que le explicaba que podía dejarlo a la derecha, no lo dejaba porque ella tendía a poner, pues, ese es el aprendizaje instrumental. ¿Qué le pasa al niño, al adolescente de hoy, que ha llegado a la nueva tecnología desde que era muy pequeño? Y por supuesto que tiene ese aprendizaje instrumental, pero el problema es que le faltan probablemente muchas habilidades, ¿vale? ¿Qué tiene que tener un adolescente para llegar a esas habilidades y hacer un uso adecuado de las redes sociales? Pues la educación en valores. ¿Saber lo que es el respeto? ¿Saber lo que es la empatía? Tiene que manejar muchos conceptos abstractos. Tiene que también tener herramientas de habilidades sociales en el tú a tú. Y eso no es fácil. Tiene que conocer los riesgos. Y el aprendizaje tiene que ser progresivo y tiene que tener una serie de modelos y límites. Y al final, me voy a saltar el vídeo, si queréis podéis buscarlo. Habla sobre todo de cómo un niño termina imitando totalmente a su padre. Pero al final los modelos son fundamentales. ¿Cómo os comunicáis? ¿Quién tiene hijos de los que estáis aquí? ¿Cómo os comunicáis con ellos? ¿Los miráis a los ojos? ¿Vale? Realmente mostréis interés por lo que ellos dicen. Les dedicáis tiempo, porque ese es el modelo de comunicación que van a tener vuestros hijos. Y la importancia de los límites, ¿no? Si nosotros nos vamos al Cañón del Colorado, al mirador que hay, si ese mirador no tuviera una barrera, probablemente nadie se atrevería a subir al mirador del Cañón del Colorado, porque la sensación que te da es que te vas a caer. ¿Qué es lo que hacen los límites? Dar seguridad. Y a nuestros hijos, al final, pues en las redes sociales le tenemos que poner límites. Y muy rápidamente, para llevaros a casa, las redes sociales son una herramienta que permiten comunicarnos, o bueno, o no, con unas características diferentes a la comunicación tradicional. Las redes sociales aportan al adolescente realmente lo que el adolescente necesita, y de ahí derivan los riesgos y también los grandes beneficios. Y para que la infancia pueda hacer un uso responsable y autónomo de las redes sociales necesita tener cierto grado de madurez, tener unos buenos modelos y límites y sobre todo tener supervisión. Si mi hija, que es muy pequeña todavía, gracias a Dios, no sé qué haré cuando llegue a la adolescencia, me pide un coche, yo no le voy a regalar un Ferrari. Le compraré, o a lo mejor ella tiene que participar en esa compra ganando dinero, un coche que funcione, pero que no le permita ir a 200 por hora. ¿Le regalamos Ferrari a nuestros hijos, las nuevas tecnologías? Bueno, muchísimas gracias. Gracias.
Chao.